este mito de decir que Pablo se refiere a toda la humanidad cuando dice que no hay justo ni a uno, no, pues se cae, como ya lo vimos con todos los textos que te acabo de compartir. El salmo que está citando Pablo nos está poniendo sobre la mesa a los que hacen iniquidad, a los que no tienen discernimiento, a estos hijos de los hombres que se han corrompido, que hacen obras abominables, que dicen en su corazón que no hay Dios, que son necios, que dicen en el corazón que no hay Dios, y nos pone también sobre la mesa al pueblo de Dios. Estos de los que habla Pablo, de los que nos habla este mismo salmo, estos que no tienen discernimiento, estos que hacen iniquidad, no es el pueblo de Dios. Hay dos grupos de personas, ¿sí? Estos son los que tiemblan a la palabra, a los que Dios les está hablando. En el versículo 5 dice, escuchen palabra del Señor ustedes que tiemblan a su palabra. Este grupo, ¿sí? Y luego dice ahí, sus hermanos que los aborrecen. Entonces, estos que tiemblan a la palabra del Señor tienen hermanos que aborrecen a estos que tiemblan a su palabra. Fíjense lo que dice. Sus hermanos que los aborrecen y los echan fuera, estos hermanos aborrecen a estos y los echan fuera, o sea, los patean, ¿sí? Entonces, estos que los aborrecen y que echan fuera a los que tiemblan a la palabra de Dios, fíjense lo que dice. Sus hermanos que los aborrecen y los echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová se ha glorificado. ¿Quiénes dijeron esto? Estos que aborrecen y que echan fuera a los que tiemblan a la palabra de Dios. O sea, estos que aborrecen y echan fuera a los que tiemblan a la palabra de Dios, ellos dijeron, Jehová se ha glorificado. O sea, ellos en el papel también glorifican a Dios. Hola, amados hermanos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un estudio de Romanos capítulo 3, versículo a partir del 9. Todo ese segmento nos habla el apóstol Pablo y nos dice en el versículo 10 que no hay justo ni aun uno. Generalmente eso se interpreta como en todo el mundo no hay quien se pueda considerar justo. Este estudio es sobre ese pasaje específicamente y vamos a analizar todo desde el 9 hasta el 20, ¿sí? Entonces, acompáñame con tu Biblia. Y aquí estamos ya. Es Romanos capítulo 3, desde el versículo 9. Y la Reina Valera lo titula No hay justo. Vamos a leer lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice, todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, este es el texto que causa confusión y generalmente se interpreta cuando Pablo dice que no hay justo ni aun uno, se refiere a la totalidad de la humanidad, que no hay una persona que sea considerada justa. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice la escritura al respecto. Y para esto, primeramente tenemos que iniciar con definir qué es un justo. Para esto vamos a ir a Salmos 37:30. Salmos 37:30. Dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Este versículo nos define que una persona justa, como dice aquí, habla sabiduría, su lengua habla justicia, pero este es el detalle que quiero señalar. La ley de su Dios está en su corazón. Entonces, los justos son los que tienen la ley de Dios en su corazón, ¿sí? Vamos ahora a Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis 6:9. En Génesis 6:9 vamos a encontrar esto. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo.
era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces aquí, hablándonos de Noé, nos revela que él era considerado justo. Y ya este versículo rompe el paradigma de si había justos en el mundo o no, porque aquí específicamente nos está diciendo el texto que Noé era un varón justo, y la palabra justo en el hebreo es la palabra sadik, ¿sí? Y nos da otras características. Dice que era perfecto, ¿sí? Y la palabra perfecto en el hebreo es la palabra tamim. Hace rato vimos en el Salmo 38 que esta característica que tiene un varón justo son los que tienen la ley de Dios en su corazón. Lo que nos dice aquí de Noé era que era perfecto. Esta palabra perfecto, como ya lo vimos en el hebreo, es la palabra tamim. Y quédense con ese nombre o con esa palabra, tamim. Vámonos al Salmo 119, versículo 1. Fíjense aquí, acuérdense. Nos está hablando Génesis 6:9 sobre Noé, que era un varón justo, y luego nos dice que era perfecto. Y ya vimos que la palabra perfecto en su manera de pronunciar es tamim. Y dice aquí, en Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos. Aquí esta palabra perfectos, si yo le doy un clic aquí, me dice que es la palabra tamim del número Strong 8549. Entonces, este perfecto que está aquí, que dice que no era perfecto, es ese mismo Strong 8549, tamim, ¿sí? Entonces dice que no era un varón justo, que era perfecto. Y para el Salmo 119, los perfectos de camino son los que andan en la ley del Señor. Hace rato vimos la definición de justo del Salmo 37:30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Entonces los justos, ¿sí? Tienen la ley de Dios en su corazón. Déjenme algo más pequeño porque no se vio. Ahí está. Sí, déjenme, ahora sí, la boca del justo habla sabiduría. La definición de justicia, pues, es una persona que tiene la ley de Dios en su corazón. Y ahora sí, regresando a la descripción de Noé dice que era un varón justo. Entonces, podemos decir que si la descripción de justo es el que tiene la ley de Dios en su corazón, bueno, en ese sentido, pudiéramos decir que Noé tiene la ley de Dios en su corazón. Y si le agregamos que dice que era perfecto, y la palabra perfecto es la palabra, sí, en hebreo, tamim, y si nos vamos al Salmo 119, nos describe los bienaventurados. Dice, bienaventurados los perfectos, dice. Y aquí la palabra perfectos también es la palabra tamim. Los perfectos de camino, los que andan, o sea, los que caminan, ¿en qué? En la ley del Señor. Entonces, ambas definiciones que tiene Noé como justo y perfecto nos revelan una persona que guarda los mandamientos de Dios, que camina, como dice el Salmo 119, en la ley de Jehová. Y luego fíjense lo que dice, en sus generaciones, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Y esta otra palabra, con Dios caminó Noé, también si nosotros, por ejemplo, nos vamos al libro de Job, capítulo 23, en el versículo 11, Job 23:11 nos dice esto, dice, mis pies han seguido sus pisadas. Cuando dice aquí, Génesis 6:9, hablándonos de Noé, que con Dios caminó Noé, la definición de qué significa caminar con Dios nos la da Job. ¿Qué dice aquí? Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino. ¿Se acuerdan? Salmo 119, el camino o los perfectos de camino son los que guardan la ley de Dios. Y aquí en Job nos dice, mis pies han seguido sus pisadas, caminó con Dios, ¿no? Guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces, ¿qué significa, sí, caminar con Dios? ¿Qué significa seguir las pisadas de Dios? ¿Qué significa guardar su camino? Precisamente esto, no separarse del mandamiento de sus labios, como dice aquí Job 23. Entonces,
Job 23 nos da la respuesta de qué significa que camine una persona con Dios. Caminar con Dios o seguir sus pisadas es precisamente guardar ese camino, guardar el mandamiento de sus labios, o no separarse del mandamiento de sus labios, los mandamientos del labio de Dios. Entonces, ya tenemos la definición de justo. Justo es una persona que guarda los mandamientos de Dios, que es perfecto y que camina con Dios, ¿sí? Ahora, este texto nos dice precisamente que este Noé era precisamente un varón justo. Entonces, si nosotros nos regresamos a Romanos 3, cuando dice que no hay justo ni aun uno, no está generalizando, porque Noé era una persona justa. De hecho, vamos a ver otro texto. Vámonos a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 9. Lo podemos leer aquí desde el 5. Aquí nos está hablando también precisamente de Noé. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. O sea, Noé, este texto nos revela que no solamente era una persona que obedecía los mandamientos de Dios, sino que era un pregonero de esa justicia, porque acuérdense, justo o justicia viene de la mano de la obediencia a los mandamientos. Entonces, también nos revela que era un pregonero de justicia. Pero aquí más adelante, en el 7, nos revela quién más era un justo, ¿sí? Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, ¿quién en este texto era este otro justo? Lot. Y la palabra justo detrás de este, que está en griego, es la palabra dikaios, ¿sí? Y es la misma palabra que usa el apóstol Pablo. Cuando dice no hay justo ni aun uno, si yo le doy clic aquí a esta palabra, me dice que la palabra en griego es dikaios y es la palabra equivalente al hebreo que ya vimos, sadik, ¿sí? En el hebreo sería sadik y en el griego sería dikaios, son equivalentes. Entonces, aquí tenemos otra prueba de que había otro varón que era considerado justo, Lot, ¿sí? El justo Lot. Y si Lot era considerado justo, que era el sobrino de Abraham, Abraham, cuanto y más razón. Si bien la Biblia no nos hace mención de que en algún lado diga que Abraham era justo, sí nos dice la cualidad de los justos. Por ejemplo, ¿cuál era la cualidad de los justos? Pues que guardaban los mandamientos, que andaban en ese camino, que eran perfectos de camino. Génesis 26, 5. Vamos ahí. Hablándonos de Abraham, dice la Biblia esto, por cuanto oyó Abraham mi voz. Bueno, esto que está hablando es en palabras de Dios. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, Abraham, ¿sí? También era una persona justa porque, como ya vimos, una persona justa es el que tiene la ley de Dios en su corazón, pero también es una persona que es de perfecto camino. Son los que caminan con Dios, como se dice de Noé, y ya vimos que Job nos describe quiénes son esos que caminan con Dios. Son los que guardan los mandamientos de Dios, los que escuchan la voz de Dios y guardan sus mandamientos. Entonces aquí, como vemos, el mismo Abraham cumple con ese requisito. Entonces, aunque no se mencione directamente que él era un justo, sí podemos decir que lo era porque él guardaba los mandamientos. Lot era su sobrino, ¿sí? Y bueno, conocemos la historia de Lot. ¿Cuánto y más no es justo Abraham? Ya tenemos un segundo caso, el caso de Noé, ¿sí? Y el caso de Lot. Vamos a un caso de otros justos, pero ya en el Nuevo Testamento. Y nos vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 6, o 5 y 6. Aquí la Reina Valera lo titula Anuncio del nacimiento de Juan. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, y su mujer era de las hijas de Aarón,
y se llamaba Elizabeth. Entonces, Zacarías y Elizabeth. Dice, ambos eran justos. Y la palabra justos, aquí detrás de esta palabra, es la misma palabra que usa Pablo, es la misma palabra que usa Pedro, dicayos. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, para quien no lo sepa, tanto Zacarías como Elizabeth son los padres de Juan el Bautista. Juan el Bautista, esto que sucede aquí, lo que nos está narrando es precisamente antes de que naciera Juan el Bautista, y Juan el Bautista nació antes que Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes de Jesús, antes de que Jesús viniera a este mundo y también nos redimiera de nuestros pecados, ya había gente que se consideraba justas, ¿sí? Entonces, ¿por qué entonces Pablo nos hace pensar con lo que en Romanos 3:9 aquí, Romanos 3:10, dice, no hay justo ni aun uno? Y ahora, para poder entender a Pablo, ¿sí? Vámonos a seguirlo leyendo. Bueno, pero antes, vámonos a Eclesiastés 7:20. El libro de Eclesiastés 7:20 nos va a hablar precisamente de los justos y nos va a revelar, ¿sí? Que un justo o alguien considerado justo no es alguien que es perfecto y no se equivoca, ¿sí? Dice, ciertamente no hay hombre justo, y la palabra justo aquí es la palabra tzadik, la misma que vimos en Génesis 6:9, la misma que vimos apuntando para Lot, la misma que vimos en la equivalencia griega que apunta para Zacarías y Elizabeth, es la misma palabra, ¿sí? Entonces dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, sí hay personas que son consideradas justas, pero no necesariamente una persona justa no se equivoca. O sea, todos nos equivocamos. Bueno, todos los justos que menciona aquí Eclesiastés se equivocan. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, este texto nos revela que un justo no es una persona que nunca se equivoca, sino más bien es una persona que su corazón tiene la ley, pero en su debilidad como persona no la puede obedecer sin equivocarse, ¿no? O sea, se van a equivocar. Bueno, ahora sí, vayamos a Pablo. Entonces, este mito de decir que Pablo se refiere a toda la humanidad cuando dice que no hay justo ni a uno, pues se cae, como ya lo vimos con todos los textos que te acabo de compartir. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Vamos a seguir leyendo. Fíjense cómo inicia, cómo está escrito. Pablo está citando las escrituras. Esto que está diciendo no se lo está inventando él. Él está citando algo que ya está escrito. ¿Y dónde está escrito? Bueno, este texto que estoy leyendo, es en la Reina Valera. Y no en todas, pero en muchas de las Reinas Valeras, al final de los textos a veces tienen, por ejemplo, aquí una, una conexión, ¿sí? Bueno, vamos a seguir leyendo y ahorita les explico bien de qué es lo que les quiero decir. Dice, no hay justo ni aun uno, como está escrito. O sea, Pablo está citando la escritura. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí al final de este versículo 12 encontramos esta pequeña letra, esta pequeña W, que si tú tienes una Biblia física, una Reina Valera física, y también tienes esa W al final de este versículo, si tú agarras tu Biblia física y te vas al pie de página, ¿sí? Vas a encontrar esta misma W haciendo referencia o referenciando otros pasajes. Y si yo le doy clic, porque esta es una Biblia electrónica, me va a decir qué pasajes es a los que hace referencia ese texto. Entonces nos dice que es Salmos 14 del 1 al 3 y Salmos 53 del 1 al 3. Y yo ya los vi. Tanto uno como otro dicen casi lo mismo, ¿sí? Son una copia prácticamente el uno del otro. Pero vámonos a Salmos 14 del 1 al 3. Vamos a ver uno. Salmos 14
del 1 al 3. Y aquí la Reina Valera titula este salmo Necedad y corrupción del hombre, ¿sí? Lo titula como si todos los hombres en general, así como se entiende a Pablo, como si todos los hombres en general fueran corruptos, ¿sí? Ahora vamos a leer. Dice, versículo 1, dice el necio en su corazón. Y aquí ya nos presupone o nos está diciendo que no está hablando de todo el mundo, sino de los necios. ¿Y qué es lo que dice este necio en su corazón? Dice, no hay Dios. Ahora les pregunto, ¿sí? Antes de que viniera Pablo, antes de que viniera el Mesías, había gente que creía que había Dios, pero estos necios no creían esto. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Aquí está, no hay quien haga el bien. Es también de lo que cita Pablo. Vamos a seguir leyendo. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a unas se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, estos textos, este versículo 2 y versículo 3, sí nos hacen pensar que se refiere a toda la humanidad. Bueno, pero ya vimos con los textos que te compartí que eso no se cumple, ¿sí? Sí había personas consideradas justas. Pero fíjense, aquí tengo señalado precisamente la parte que nos hace pensar que habla o se refiere a toda la humanidad, ¿sí? Dice, los hijos de los hombres. Ya este solo texto nos hace pensar que se refiere a toda la humanidad, porque todos somos hijos de hombres. Y luego aquí dice, todos se desviaron, ¿no? Esta palabra todos, pues nos presupone precisamente que todos los hijos de los hombres se han desviado. Dice, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, pero vamos a seguir leyendo porque más adelante nos va a revelar que no se refiere a todos. Miren, versículo 4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y al Señor no invocan. Aquí está, miren, aquí es la prueba, ¿sí? Que este texto no se está refiriendo a el total de la humanidad, ¿sí? Porque aquí en el versículo 4 dice que estas personas a las que se refiere no tienen discernimiento. Dice, todos los que hacen iniquidad. Y luego nos revela esto, que devoran a mi pueblo. O sea, estos que hacen iniquidad, estos que no tienen discernimiento, devoran a su pueblo. Entonces, hay un pueblo de Dios que no son estos mismos que tienen discernimiento, porque unos devoran a otros. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿a qué voy? ¿O qué es lo que trato de decirles? Que el salmo que está citando Pablo nos está poniendo sobre la mesa a los que hacen iniquidad, a los que no tienen discernimiento, a estos hijos de los hombres que se han corrompido, que hacen obras abominables, que dicen en su corazón que no hay Dios, que son necios, que dicen en el corazón que no hay Dios, y nos pone también sobre la mesa al pueblo de Dios. Estos de los que habla Pablo, de los que nos habla este mismo salmo, estos que no tienen discernimiento, estos que hacen iniquidad, no es el pueblo de Dios. Unos devoran a otros, ¿sí? Y luego vamos a seguir leyendo. Ellos temblaron de espanto. ¿Quiénes ellos? Los que hacen iniquidad. Dice, porque Dios está con la generación de los justos. Y aquí nos vuelve a poner sobre la mesa que este pueblo al que se estaban devorando es precisamente esta generación de los justos. Y la palabra justos es la palabra sadik, la que ya vimos que usa Génesis 6:9, la que ya vimos también que nos habla de Lot, el mismo Pedro, y nos dice que que Lot era un justo, ¿sí? La palabra dikaios en griego. Entonces, hay una generación que son de los justos y estos son los que son el pueblo de Dios. Y ya vimos lo que implica ser justos, ¿sí? Entonces, este salmo que cita Pablo, como ya vimos, toda esta parte es ese mismo salmo que acabamos de ver. Ese mismo salmo nos pone sobre la mesa a dos grupos de personas, ¿sí? No está generalizando a toda la humanidad. Y eso es lo que yo quiero señalar en este estudio. Hay unos justos y hay otros que se habían desviado, ¿sí? Entonces, vamos a seguir leyendo.
Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, ya vimos aquí que está citando ese salmo que ya vimos, y ese salmo nos hace referencia a dos grupos de personas, el pueblo santo, a los justos que ya vimos, y a aquellos que se estaban devorando precisamente a ese pueblo de Dios. Vamos a seguir leyendo, versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, ¿sí? Con su lengua engañan. Y aquí, si se fijan, aquí tiene otra referencia. Aquí tiene una X. Si tienes una Biblia física y si tiene esta X, al final de este versículo, vete al pie de página y vas a encontrar ahí la referencia. Vamos a darle a clic. Vamos a darle un clic para ver a dónde nos apunta. Y nos apunta al Salmo 5.9. Vamos a leer el Salmo 5.9. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Esto es lo que cita Pablo, sepulcro abierto es su garganta. Dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Entonces aquí está. Unos son los que se rebelan contra Dios, estos que son un sepulcro abierto, que sus gargantas son un sepulcro abierto, que sus entrañas son maldad, son esos que se rebelan a Dios, ¿sí? Pero hay otro grupo que se alegra en ellos, que se alegra en Dios y que confían en Dios, ¿sí? Entonces, estos son estos que van a dar voces de júbilo para siempre, porque Dios los va a defender. Dice, en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo. Y fíjense aquí como el mismo salmo que ya leímos, está también esta implicación de que hay gente malvada y está el otro lado, lo opuesto, que es el pueblo de Dios, que son precisamente estos justos, a quienes Dios va a bendecir. Dice, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo. Y ya vimos que la definición de justo, según el Salmo 37:30, dice, la boca del justo habla sabiduría, su lengua habla justicia, la ley de su Dios está en su corazón. Ya lo vimos que significa una persona que tiene la ley de Dios en su corazón, ¿sí? Entonces, esa persona justa que tiene la ley de Dios en su corazón es a los que Dios bendice. Y de hecho, si nos vamos a las bendiciones y las maldiciones por desobediencia que está en Deuteronomio 28:1, precisamente vamos a encontrar eso. Fíjense lo que dice. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Entonces, una persona que oye atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos es esa persona a la que le llegan estas bendiciones. Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones si precisamente guardas los mandamientos. Entonces, cuando nos regresamos aquí, dice, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo. Pues sí, si el justo es el que guarda los mandamientos, el que tiene la ley de Dios en su corazón, pues obviamente cuando leemos Deuteronomio 28:1, pues nos damos cuenta que esas bendiciones son precisamente para los que guardan los mandamientos. Entonces los justos, el pueblo de Dios, estos que son comidos por los malvados, son precisamente los que guardan los mandamientos de Dios. Y luego fíjense aquí dice, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Esta palabra escudo es la palabra Siná, ¿sí? Hay otro salmo que es el Salmo 91:4. Vamos ahí. Salmos 91:4. Déjenme solamente abro aquí otra pantallita. En Salmos 91:4 vamos a encontrar esto. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Fíjense aquí, dice que Dios va a bendecir a los justos. Ya sabemos que esa bendición es para los que guardan los mandamientos y los justos son los que guardan los mandamientos. Y dice aquí que como un escudo lo rodearás de tu favor. O sea, este favor de Dios es ese escudo, ¿sí? Entonces, si nos vamos al Salmo 91, versículo 4, nos dice que escudo y adarga es su verdad. La palabra escudo es la palabra siná del Strong 6793, la misma que esta. 6793, Sina. ¿Por qué a veces hago estas cosas? Porque a veces las palabras, aunque dicen, se traducen igual, son diferentes. Por eso es muy importante ver si es la misma
este mismo escudo es este mismo que está aquí, ¿sí? Entonces dice, escudo y adarga es su verdad. Esta verdad es este favor del que Dios rodea, ¿sí? A los justos. Y esta verdad, ¿sí? Si nosotros nos vamos, ¿qué significa la verdad? Nos vamos aquí, Salmo 119, 142. En el Salmo 119, versículo 142, nos dice esto, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, la ley de Dios es esa verdad que es un escudo y que es adarga, ¿sí? Si nos vamos al Salmo 119, 151, vamos a darle un clic. Dice, cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad, ¿sí? Aquí nos está diciendo que los mandamientos de Dios, todos son esa verdad que es un escudo y que es una adarga. Entonces, si los mandamientos de Dios son ese escudo, esa garda, entonces este favor de Dios que nos hace, que nos dice aquí, que nos rodea, es precisamente la ley de Dios. Es esa verdad con la que nos cubre. Y aquí nada más para que no queden dudas, la palabra verdad, si yo le doy un clic aquí, es la palabra emet en hebreo. Si yo me voy a los salmos, que ahorita les puse, Salmo 119, 142, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Si yo le doy un clic a la palabra verdad, es la misma palabra emet, ¿sí? Del Strong 571. Si yo me voy al Salmo 119, 151, en donde dice que los mandamientos de Dios son verdad, vamos a darle un clic. Dice, cercano estás tú, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Si yo le doy un clic a la palabra verdad, es la misma palabra emet, del Strong 571. Entonces, esta adarga, este escudo, que es la verdad, la ley de Dios es esa verdad, es ese escudo, es ese favor con los que Dios rodea a quienes, al justo. Con lo que Dios bendice precisamente al justo, quien guarda los mandamientos es a los que bendice. Entonces, este otro grupo, ¿sí? Estamos leyendo el Salmo 5, en donde nos revela que hay dos grupos, que son los que se rebelaron contra Dios, ¿sí? Y los que en Él confían. Y este grupo, ¿sí? En quienes confían en Dios son precisamente estos justos a los que Dios bendice, estos justos a los que Dios los cobija con su escudo, que es la verdad, que es ese favor con los que los rodea. Bueno, vamos a regresar a Romanos. Entonces, ya vimos que esta parte donde dice sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan y veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ya vimos que esta referencia, el Salmo 5:9, hace referencia a dos grupos de personas, los justos, los que confían en Dios y los que se rebelan contra Dios, ¿sí? Entonces, ya nos dimos cuenta que lo que está haciendo Pablo aquí, citando a los salmos, es que está poniendo sobre la mesa a dos grupos de personas. Unos que, como ya vimos, no hay ningún justo, o sea, de esos grupos de malvados, no hay ninguno justo, ¿sí? Ahora, esta parte, sepulcro abierto es su garganta, también, si eres una persona que lee mucho la Biblia, te va a resonar a lo mismo que dice, ¿quién? Jesús. Jesús en Mateo 23, 27, vamos ahí, Mateo 23, 27, déjenme lo pongo aquí en grande. Nos va a decir esto, dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. O sea, por dentro son inmundos, son hipócritas, ¿sí? Son semejantes a sepulcros blanqueados. Es lo mismo que nos está diciendo, o muy parecido a lo que nos dice Pablo. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, dice aquí. Y es lo mismo que también encontramos, déjenme nada más aquí. Vuelvo a poner Mateo 23. Fíjense, por dentro, dice, por dentro, hablando de los escribas y fariseos, por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Las mismas características que estábamos viendo en los salmos, ¿sí?
Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. O sea, estas personas a las que se refiere Pablo no es todo el mundo, ¿sí? Sino estos que se habían rebelado en contra de Dios. Fíjense aquí también, dice, su boca está llena de mal, su boca está llena de maldición y de amargura. Y aquí encontramos otra referencia. Vamos a darle un clic ahí. Está apuntando al Salmo 10, versículo 7. Vamos a ver qué dice el Salmo 10, versículo 7, al cual Pablo está citando. Salmo 10, versículo 7. Dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Esto es lo que citó Pablo. Dice, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Fíjense aquí, tengo señalado esto precisamente porque, si se fijan, estos malvados son los que matan al inocente. En el versículo anterior que habíamos leído hace rato, que también está citando Pablo, decía que ellos se comen al pueblo de Dios. Ellos estaban comiendo a su pueblo, esos justos, ¿sí? Entonces, estos inocentes son a los que matan. Entonces, hay dos grupos. No se refiere, pues, o el punto de este estudio es que eso que nos está citando Pablo, lo que nos está diciendo Pablo no es que haga referencia a toda la humanidad, porque como ya vimos, la misma escritura lo desmiente si él quisiera referirse a toda la humanidad, porque encontramos a Lot, encontramos a, a Noé, Lot, Noé, Zacarías y su esposa. Entonces, encontramos varios textos que nos hablan precisamente de personas que eran consideradas por Dios justas. Entonces, no tiene sentido si queremos decir que nadie en el mundo es justo, ¿sí? Pero ya tiene sentido si viendo lo que cita Pablo, esto que está citando, estos salmos que está citando Pablo, nos revelan que hay dos grupos de personas. Estos que son soberbios ante Dios, de que no lo quieren seguir, ¿sí? Son rebeldes a Dios y su pueblo que es justo. Estos a los que precisamente ese pueblo malvado persigue. Vamos a seguir leyendo. Vamos a regresarnos aquí. Dice, su boca está llena de amargura, de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, dice, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, dice aquí. O sea, estas personas a las que se refiere Pablo dice que no conocieron camino de paz. Si nosotros nos vamos a Proverbios capítulo 3, en el versículo Proverbios 3, desde el 1. Fíjense lo que dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Una persona que en su corazón guarda los mandamientos, que ya vimos que la condición para ser justos es precisamente, ¿qué dice el Salmo 37:30? El justo es el que tiene la ley de Dios en su corazón. Entonces, una persona que guarda sus mandamientos, que en su corazón guarda los mandamientos, es una persona que tiene paz. Si regresamos nuevamente a lo que dice Pablo, dice que no conocieron ese camino de paz y el camino es también una referencia, como ya vimos en el Salmo 119:1, que apunta a la ley de Dios. Entonces, estos que no conocieron ese camino de paz son los que no guardaron los mandamientos, los que no tienen la ley de Dios en su corazón. Y fíjense lo que dice aquí, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El temor de Dios también es una referencia que apunta a los que obedecen los mandamientos. Tengo un estudio en donde te comparto alrededor de 10 versículos o hasta más, que te demuestro que el concepto del temor de Dios no es un concepto sin significado o con el significado simple de temor de Dios, sino más bien es un concepto que apunta a aquellos que temen a Dios guardando sus mandamientos, ¿sí? Y solamente para ponerlo, para demostrarlo con dos versículos, me voy a ir a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, desde el versículo 1 vamos a encontrar esto. En palabras de Moisés, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor tu Dios mandó que les enseñara para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla. Para que temas, fíjense aquí está la clave, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos. ¿Cómo es que temes a Dios? Guardando los estatutos
y los mandamientos, ¿sí? Entonces, el temor de Dios es una manera poética, si quieres verlo así, o metafórica, que apunta a la obediencia a los mandamientos de Dios. En Deuteronomio 17, creo que es también. Estos son las instrucciones para un rey. Y dentro de las instrucciones para un rey, aquí está, mira, instrucciones acerca de un rey, ¿sí? Una de las instrucciones nos va a revelar precisamente que el temor de Dios significa guardar los mandamientos. Fíjense aquí. Dice sobre el rey, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a qué? A temer al Señor su Dios. Entonces, lo tendrá consigo, o sea, el rey, el que se siente como rey, iba a hacer una copia de la ley y lo iba a tener consigo para leerlo todos los días, para aprender a qué? A temer su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos y ponerlos por obra. Entonces, el temor de Dios, ¿sí? Es precisamente guardar esas palabras de la ley, esos estatutos y ponerlos por obra. Esos son 2 versículos, pero en ese estudio que te comento tengo muchos, muchos más. Voy a ver si lo puedo poner por aquí, anclado en algún lugar, que se vea. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a regresarnos a lo que nos dice Pablo. Entonces dice que estas personas a las que se refiere Pablo no tienen temor de Dios, o sea, no guardan los mandamientos, porque ya vimos que el temor de Dios es una referencia a guardar los mandamientos. Sí, por ejemplo, estos que no conocieron ese camino de paz es precisamente porque no guardaban los mandamientos, porque los mandamientos, como ya vimos en Proverbios 3, es precisamente lo que da esa paz. Versículo 19, pero sabemos que que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, ¿sí? Y aquí es lo que causa confusión, porque dice, sabemos que todo lo que la ley dice, y aquí, fíjense, vamos a leer desde un principio. ¿Cómo inicia el versículo 10 el apóstol Pablo? Dice, como está escrito dónde, ¿qué fue lo que citó? Ya vimos que todo esto que dice Pablo no se lo inventa él, sino que lo cita de los salmos, ¿sí? Del Salmo 14, del 53, si nos vamos a las referencias, el Salmo 50, el Salmo 5.9, si nos vamos a más referencias, aquí el Salmo 143, aquí también, si en esta referencia nos vamos a dar cuenta que es el Salmo 17, aquí no conocieron su camino, si yo le doy un clic aquí es Isaías, ¿sí? Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, si le doy un clic aquí, también es un Salmo. Entonces, todo esto que está mencionando Pablo es sacado o está citado de los salmos en su mayoría. Entonces dice, como está escrito y todo lo que dice, está escrito en los salmos. Entonces, ya cuando llegamos al versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y aquí es donde quiero que pongan mucha atención, porque cuando Pablo dice ley, no se refiere a la Torá de Moisés, sino se refiere a lo que él mismo ya citó de los salmos. ¿Qué nos quiere decir? Que no está hablando de la totalidad de las personas del mundo, sino nos dice, sabemos que todo lo que la ley dice, vamos a cambiar esta palabra ley por salmos, porque fue lo que más citó. Dice, pero sabemos que todo lo que los salmos dicen, lo dice a los que están bajo la ley. Y esta parte es la que quiero que pongamos mucha atención porque no se está refiriendo a los que están guardando los mandamientos, porque ya vimos en los salmos que hay 2 grupos de personas, los justos que guardan los mandamientos y los que se rebelaron a Dios, ¿sí? Los que precisamente no guardan los mandamientos. Entonces, ¿a quiénes les está diciendo? A los que están bajo la ley. Pero, ¿a qué ley se refiere? Porque en teoría se está refiriendo a los que precisamente no están guardando la ley, a los que aborrecen a Dios, a los que se habían rebelado contra Él, a los que eran soberbios y a los que se estaban comiendo precisamente a los justos, a su pueblo,
a los que estaban persiguiendo a su pueblo. Entonces, ¿por qué dice que esos que están persiguiendo a sus pueblos, esos son los que están bajo la ley? No tiene ningún sentido, a menos, ¿sí?, que hubiera dos leyes o más bien dos interpretaciones, ¿sí? Entonces, vamos a cerrar nada más con Isaías, Isaías capítulo 66, y aquí nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Isaías capítulo 66, versículo 5. Fíjense aquí dice: escuchen palabra del Señor, ustedes los que tiemblan a su palabra. Ya vimos que el temor de Dios es precisamente guardar sus mandamientos. Entonces, estos a los que se refiere, estos que tiemblan a su palabra, son esos que guardan sus mandamientos. Y fíjense lo que dice: escuchen palabra del Señor, ustedes los que a ellos les está hablando, a los justos que guardan los mandamientos. Y luego fíjense lo que les dice: sus hermanos que los aborrecen y los echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Y aquí este texto vemos que hay dos grupos de personas. Déjenme tratar de hacer un poco más grande. Hay dos grupos de personas, ¿sí? Estos son los que tiemblan a la palabra, a los que Dios les está hablando. En el versículo 5 dice: escuchen palabra del Señor, ustedes que tiemblan a su palabra. Este grupo, ¿sí? Y luego dice ahí: sus hermanos que los aborrecen. Entonces, estos que tiemblan a la palabra del Señor tienen hermanos que aborrecen a estos que tiemblan a su palabra. Fíjense lo que dice: sus hermanos que los aborrecen y los echan fuera, estos hermanos aborrecen a estos y los echan fuera, o sea, los patean, ¿sí? Entonces, estos que los aborrecen y que echan fuera a los que tiemblan a la palabra de Dios, fíjense lo que dice: sus hermanos que los aborrecen y los echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. ¿Quiénes dijeron esto? Estos que aborrecen y que echan fuera a los que tiemblan a la palabra de Dios. O sea, estos que aborrecen y echan fuera a los que tiemblan a la palabra de Dios, ellos dijeron: Jehová sea glorificado. O sea, ellos en el papel también glorifican a Dios. Entonces están los que tiemblan a la palabra y los que son hipócritas, los que en teoría glorifican a Dios. Y digo en teoría porque si verdaderamente glorificaran a Dios, Dios tendría misericordia de ellos. Pero fíjense lo que dice: pero Él se mostrará para alegría suya, o sea, para alegría de aquellos que tiemblan a su palabra. Y lo dice: y ellos serán confundidos. ¿Quiénes son estos que van a ser confundidos? Esos que aborrecen y echan fuera a los que tiemblan a la palabra de Dios, a los que dicen: Jehová se ha glorificado. O sea, los que echan fuera y aborrecen a los que tiemblan a la palabra, ellos porque la única manera de interpretar este texto es que ellos no eran honestos, no glorificaban verdaderamente a Dios, eran hipócritas, como a quien les dice hipócritas una y otra vez Jesús. Yeshua les dice hipócritas a los escribas y los fariseos. De ellos también dice que eran sepulcros blanqueados. Entonces vemos que eran hermanos, ¿sí? Dentro de los mismos hermanos hay dos grupos de personas: los que tiemblan a la palabra de Dios, los justos, y los malvados que se comen a estos justos, que persiguen a estos justos, al pueblo de Dios, como ya lo vimos en los Salmos, ¿sí? Entonces, Pablo no está diciendo que todo el mundo, no hay ningún justo, porque ya vimos que sí hay justos. Y el pueblo de Dios son esos justos que guardan los mandamientos de Dios, pero que son perseguidos porque verdaderamente guardan, pero son perseguidos por estos que son hipócritas, ¿sí? Pero fíjense lo que dice aquí al final. Dice: ellos serán confundidos. O sea, estos hipócritas van a ser confundidos. Fíjense lo que dice Mateo 13 del 10 al 16. Vamos ahí. Mateo 13 del 10 al 16. ¿Cómo es que Dios confundió a esos hipócritas? Fíjense aquí,
¿Cómo lo titula? Propósito de las parábolas. La Reina Valera así lo titula. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Fíjense lo que les dicen. Sus discípulos de Jesús le dicen, oye, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿A quiénes? A los escribas y los fariseos y a mucha gente. Dice, él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y aquí nos revela precisamente esto que estamos leyendo en Isaías. En Isaías hay dos grupos, los que tiemblan la palabra de Dios. Estos a los que dice aquí, Él se mostrará para alegría de ustedes. Jesús se mostró ante ellos para alegría de ellos, pero los otros eran confundidos. ¿Y qué es lo que hacían los otros? A los otros les hablaba, ¿por qué? Por parábolas. ¿Por qué les hablan por parábolas? Le preguntan sus discípulos a Jesús. Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A ellos es confusión. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Entonces, ellos, precisamente, de los que hace mención, los escribas, los fariseos y muchos judíos tenían endurecido su corazón. Por eso, ellos eran confundidos con estas parábolas. Dice, pero bienaventurados ustedes, sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, ¿sí? De hecho, si nos vamos, por ejemplo, como lo cita Marcos, fíjense lo que dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Literalmente Jesús le dice que a ellos no les da esa revelación para que no les sean perdonados sus pecados, para que no se conviertan, ¿sí? Fíjense lo que dice aquí, y les dijo, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Ellos, si se fijan, se acuerdan Isaías, lo que leímos, unos estaban echando a otros y los echan fuera, pero los que verdaderamente quedaron fuera era precisamente estos, ¿sí? Que en teoría glorificaban a Dios, pero estaban echando fuera a los que tiemblan a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, los que verdaderamente quedaron fuera era precisamente ellos, ¿sí? Y les dijo, a ustedes, o sea, a sus discípulos, les es dado saber el misterio, mas a los que están fuera, ¿sí? A los que glorificaban a Dios, entre comillas, a los que estaban persiguiendo, a los que se estaban comiendo, como dice el Salmo, al pueblo de Dios, a los que perseguían a los justos, ellos son los que están fuera, y a ellos por parábolas todas las cosas, ¿sí? ¿Y cuál era el propósito? Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. O sea, ya estaban condenados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ya que estamos aquí en Marcos, si nos vamos a Marcos capítulo 7, vamos a leer este texto ya para cerrar este estudio. Dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ¿sí? Y aquí está esta otra ley a la que hacen mención, porque Pablo nos dice, ¿sí? Eh, a los que están condenados, a ver, vamos a leerlo nada más. Vamos a buscarlo para no estar parafraseando. Es Romanos. Aquí está. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, bueno, esta parte ya vimos que es lo que esta ley a la que se refiere es lo que él está citando de los salmos. O sea, los salmos es esta ley de la que habla, pero sabemos que todo lo que los salmos dicen, lo dice a los que están bajo la ley. Entonces, estos que están bajo la ley son precisamente estos de los que va a hacer mención Marcos.
¿sí? Fíjense aquí, Marcos 7, los cuales, viendo algunos de los discípulos comer pan con manos inmundas, esto es no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen? Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de sus lechos. Entonces, todo esto eran tradiciones, eran mandamientos de hombres que ellos, como dicen, y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar. O sea, cosas que no estaban en los mandamientos ni en la ley de Dios, pero que ellos lo habían tomado para guardar. Y luego dice aquí en el versículo 5, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, estos son los que estaban condenados. Esos son los que tenían la dureza de su corazón. Dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Aquí está la otra ley. Esa otra ley a los que, como dice Pablo, ¿qué es lo que dice Pablo? Lo dice a los que están bajo la ley. Esta otra ley a los que ellos estaban bajo esa ley, o sea, esos mandamientos y esas tradiciones de hombres. Fíjense lo que le dice. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, hipócritas, ¿sí? Los hipócritas son los que en teoría, ¿sí? Alaban a Dios, pero no lo hacen, como hace rato vimos en Isaías. Bien profetizó de ustedes, ¿quién? Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como mandamientos, doctrinas, leyes, mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, ¿sí? Lo volví a repetir porque estaba tapando ahí mi carota. Déjenme hago chiquito. Entonces, aquí nos revela que estos fariseos, estos escribas, estos fariseos que estaban endurecidos su corazón, a los cuales ya les estaba condenado, que a ellos les iba a hablar en parábolas para que no entendieran y no se conviertan y él los sanara, ¿sí? Ellos estaban enseñando como doctrinas, ¿sí? La palabra doctrina es la palabra enseñanzas. Bueno, vamos a ver, doctrina, vamos a darle clic aquí, es la palabra didascalia, instrucciones, ¿sí? Enseñanzas. O sea, ellos enseñaban mandamientos de hombres. Entonces, había otra ley que era estos precisamente estos mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacen otras muchas cosas semejantes, o sea, tienen muchos mandamientos y muchas leyes. Les decía también, bien invalidan, fíjense lo que dice aquí, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, para guardar sus mandamientos, para guardar sus leyes. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido. Entonces ellos eran estos hipócritas porque decían seguir a Dios, decían glorificar a Dios, como dice, como hace rato leímos en Isaías, ¿sí? Estos que estaban echando fuera, los que tiemblan en la palabra de Dios, estos glorificaban a Dios. Ellos decían que Jehová sea glorificado, o sea, glorificaban en teoría a Dios, entonces eran hipócritas realmente. Por eso es que Dios dice, ellos serán confundidos. Pero a los que verdaderamente tiemblan a su palabra, ¿sí? Es a los que se les iba a mostrar para alegría de estos que tiemblan a su palabra. ¿Y a quienes se mostró? A los discípulos de Jesús y a todos los que verdaderamente creen en Jesús. Pero, sí, como ya vimos, que también son ese pueblo justo que guarda los mandamientos. Entonces, cuando te digan que no hay pueblo justo, déjenme hago grande, que no hay justo ni aun uno, muéstrale este estudio. Medita estos versículos que te compartí y con esto cerramos este estudio y vamos a hacer una pequeña oración antes de despedirnos. Señor Creador, Rey Soberano, muchas gracias, Padre, porque me permitiste compartir este estudio, Padre. Gracias, mi Señor. Y como siempre te pido, mi Señor, que
ayúdanos a guardar y retener lo bueno, Padre, y desechar lo malo. Si hay alguna enseñanza que no sea correcta de mi parte, Padre, ayúdanos a desecharla, a detectarla, tanto a mis hermanos como a mí, pero ayúdanos a quedarnos con lo mejor, Padre, con lo bueno, Padre, para crecer en tu palabra. Te lo pido, mi Señor, siempre, como siempre te lo pido, en tu nombre, el nombre que es sobre todos los nombres, mi Señor, en el nombre de nuestro Salvador, Mesías y Rey, Yeshua, o como mis hermanos te conocen, Jesús. Amén, amén. Amén, Padre. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por acompañarme. Les agradezco y nos vemos en un siguiente estudio. Chao.